Bueno, nueva imagen de canal, nuevo logo, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el resumen de esta jornada 26 de esta puñetera Leporo, ¿vale? Y lo que ha dado de sí, empezamos con el Leima Coruña 105, Grupo Ureta de zona 84, marcador por cuartos 27-15 el primero, 27-19 el segundo, 27-25 el tercero y 24-25 el último. Partido después de que Coruña viniera a perder su último partido de liga y más tras el mazazo tras perder a uno de sus jugadores claves también, como es Dino Radončić. Su sustituto, Mikovic, no fue de la partida. Bueno, y hay que recordar que el viernes fue el último día de Ramadán para sus tres jugadores interiores. Rotación más corta para Tizona, en el peor partido posible. No dispusieron ni de Andy Huelves, ni de Gabriel Gil, ni de Ayuso Alonso. Tizona arrancó en el partido muy metido en él, manteniendo ventajas cortas y bueno, muchas rotaciones, intentando castigar las continuaciones de los bloqueos directos con los jugadores grandes y sobre todo castigando las ventajas que se generan entre las recuperaciones. Partido igualado hasta un 12-12 a falta de 3 y 22, 3 minutos 22 segundos. Y a partir de ahí, Tizona comete un par de pérdidas tontas de balón, dos de tenis, prácticamente consecutivas. Eh, Dos tiros fallados y en un minuto se pasa del 19, se pasa al 19-12, ¿de acuerdo? Denis Pombar lo para, pero dos triples consecutivos de Coruña y bueno, y Tizona estaba ya con la pólvora mojada. Llevan el partido un 25-12 con 3 de 6 en tiros de 3 para Coruña. Fibes agarraría al Tizona, ayudaba a que Tizona se parara el partido con su primer triple y el cuarto finalizaba 27-15. Tizona salía bien en el segundo, con Marquis Jackson mostrándose y dando un paso adelante, pero Coruña apretaba muy fuerte detrás. Muy buenos minutos de Graf, bueno, haciendo de Radončić. Tizona solo anotaba una canasta de Ramón Vila en casi 5 minutos, ¿de acuerdo? Pasando del 27-18 a un 40-20, un parcial 13-2 que prácticamente mataba el partido. Coruña llevaba 20 rebotes en los 15 primeros minutos. Siete castigaba desde fuera, abriendo el campo. Coruña entró muy pronto en bonus y lo aprovechaba Tizona para sumar desde el tiro libre. Pero otra vez se volvía a quedar clavado en 30 puntos, otros 3 minutos. Y bueno, pues Coruña abría ya el más 20 con un 54-34. Tras el descanso, Parrado tomaba responsabilidades en ataque, pero bueno, Coruña no estaba por la labor de que dejara que Tizona se metiera en el partido y los mejores minutos de la pareja Jorgensen Barro podían ir más 23 media al cuarto. Mucha rotación en Coruña, todos anotando, buenos minutos de Brenovic, que también tendría que dar un paso adelante junto a Jacobo para cubrir las funciones de Radončić. Y bueno, el tercer cuarto sin historia para un Tizona que se cerraba 81-59. Por Tizona, pues Nuga y Ramón Vila pues lograban cerrar este cuarto solamente dos abajo. Con el partido roto, pues bueno, el último cuarto de Coruña dio más minutos a los menos habituales, Tizona más minutos a Nuga, de Europa, para intentar meter en rol. Mucha intensidad, pero quizás con ataques no demasiado bien leídos. Y bueno, por lo menos Tizona cerró el cuarto con buen sabor de boca y ganó ese último cuarto. Mejor jugador en valoración, Guillem Jou, 18 minutos, 14 puntos, 4 de 6 en tiros de 3, 5 de 7 en tiros de campo, 3 rebotes, 3 asistencias, 20 de valoración. Muchos jugadores con buena anotación. Números de equipo, pues un 49% en tiros de 2, un 48% en tiros de 3, 13 de 27, porcentaje muy, muy, muy bueno. 16 tiros más de 2 que de 3. O sea, fijaros que Coruña tenía claro dónde tenía que atacar. 80% en tiros libres, 39 rebotes, 25 defensivos, 14 ofensivos, además sacando puntos de ellos. 26 asistencias, 11 balones robados, el único pero de Coruña, 15 balones perdidos, total 128 de valoración. Por Tizona, el mejor Jan Fidek, 22 puntos, 3 de 5 en tiros de 3, 6 de 9 en tiros de campo, 5 rebotes, 3 asistencias, 5 faltas recibidas, 29 de valoración. Bueno, siguiente partido, ya el primero disputado el sábado, solo se jugó este partido el viernes. Inverredigo Puzca 57, Supergropal Palencia 71, marcador por cuartos 21-21 el primero, 17-18 el segundo, 6-9 el tercero, sí, 6-9, habéis oído bien, 13-23 el último. Bueno, Tizona sigue como un tiro y además ganando un rival directo. Si veis al final, pues marcador por cuartos, pues Guipúzcoa 19 puntos en 20 minutos y bueno, Palencia 24, tampoco muchos más, ¿vale? O sea, que tampoco es que, pero en 24-22, tampoco es que fueran
si fueran muchos, ¿no? 23 más, perdón, 32, 33, 32 puntos, ¿de acuerdo? 23 más 9, 32 puntos en dos cuartos tampoco es para tirar cohetes. Pero claro, si anotas otro equipo de 19, pues lo tienes hecho. Guipúzcoa, 0 de 7 en tiros de 3, 2 de 9 de tiros de 2 en el tercer cuarto, en el que anotaron 6 puntos. 2 de 11 de tiros de 3 y 2 de 7 en tiros de 2 en el último cuarto, ¿de acuerdo? Con lo cual, la segunda mitad de Palencia fue de Guipúzcoa, perdón, fueron 2 de 18 en tiros de 3 y 4 de 20 en tiros de 2, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues está claro por qué se dio el partido. Valencia no mucho mejor, como hemos dicho, 2 de 9 en tiros de 3 el tercer cuarto, 0 de 5, solo anotó eh, anotación desde los 3 puntos y tiros libres. Y bueno, pues en el último cuarto, 4 de 8 en tiros de 3, 2 de 6 en tiros de 2. Porcentajes de Palencia en la segunda parte, 6 de 17 en tiros de 3, 2 de 11 en tiros de 2. Por lo tampoco es muy grande. Además, Palencia se vuela, verás, ¿de acuerdo? Décima victoria consecutiva de los palentinos, que bueno, siguen arriba en la clasificación. Comenzaba el primer cuarto con un parcial 8-0 de Guipúzcoa. Fijaros que en un minuto metieron 8 puntos, ¿de acuerdo? Y luego Guipúzcoa anotó 49 los 39 restantes. Y quitas esos 8, ¿vale? Lo paraba Nacho Lezcano y Palencia intentaba que Guipúzcoa pues, no hiciera daño con su juego interior, cerrando la zona, colapsándola, cuarto con muy poco acierto, pues como casi todo el partido. Cambi y Brandkic pues llevaban el peso en ataque y bueno, y un Guipúzcoa muy fallón con Corsantia. Viene un rebote ofensivo, pero tampoco anotaba mucho de segundas opciones. Y un Magui que anotaba 8 de los 14 primeros puntos de Guipúzcoa. Valencia a tiro de 3, pues igualaba marcador a 14. Guipúzcoa más de 3 minutos sin anotar. Tate apareció en sus primeros minutos después de la lesión y bueno, estaba totalmente negado. Valencia cerraba su zona y Guipúzcoa anotaba desde los tiros libres. Wintering con 5 puntos consecutivos, pues cerraba el cuarto con 21 iguales. Arrancó mejor el segundo cuarto Palencia, logrando una renta de 4 puntos que, bueno, que mantenía a lo largo del partido. Borja y Camba pues, llevaban el peso cantante delante y detrás Guipúzcoa pues le costaba encontrar a su gente grande y el acierto que teníamos aquí no era el del primer cuarto. Lo paraba Sergio García con un +6 para Palencia y una mala dinámica de ataque. Pues, bueno, pues, dos fogonazos de Varela y Handis ponían de nuevo las tablas con un parcial 6-0 en menos de un minuto. Fijaros, 8 puntos en un minuto y 6 puntos en un minuto, con lo cual el resto fue agua, mucha agua. Arun mantenía a Palencia haciendo daño por dentro, ¿de acuerdo? Y Guipúzcoa pues, se dejaba a tiros libres. Pero no se llegaba a desenganchar del partido, sobre todo con la buena actuación de Manek Sorregui en el rebote, ¿de acuerdo? 7 rebotes en la primera parte, pues llevaba el partido al descanso 38-39. El tercer cuarto, pues anotaba con anotación de Corsantia y a partir de ahí, pues bueno, mucha pérdida por parte de los dos equipos, muy malos porcentajes de tiro, como os comentaba al inicio del resumen. Los dos equipos elevando intensidad defensiva, como hemos dicho antes, y acaba el cuarto 6-9. Para cada canasta pasaba una media de 2 minutos. Un parcial 0-4 de Palencia, que fue la hostia, cerraba el cuarto 44-48. Bueno, y el último cuarto, pues los dos equipos seguían con la parada en ataque, ¿de acuerdo? Y sobre todo también porque la defensa atrás apretaba en los dos sitios. Frankis desde el tiro libre ponía un +6 para Palencia y Guipúzcoa no conseguía reducir esa ventaja. Además, Guipúzcoa se dejaba tiros libres para recortar la ventaja y uno de los pocos pick and roll limpios que permitió Palencia entre Varela y Nicolau, pues bajaban a 4 puntos y lo paraban a Cholezcano inmediatamente a falta de 4:30. Fijaros, a falta de 4:30, 4 abajo solo Guipúzcoa. Duelo de pistoleros de 3 entre Handel y Camba, hasta que Borg pues, cogió su fusil. Un parcial 0-9 con 3 triplos suyos y mala selección en tiro de Tate. Abren el partido +10 a falta de 1:40. Lo paraba Cero García, pero bueno, ya Valencia estaba en modo rodilla atrás, provocando otra pérdida de balón de Corsantia que volvía a castigar Borg con su cuarto triple prácticamente consecutivo, hundiendo los plomos totalmente a equipo. Último minuto fue la lucha por salvar el Averas. Tampoco tenía mucho sentido por la diferencia que luego veremos de victorias en el resumen de la clasificación. Y en ese minuto, pues Palencia tiró hasta 4 ocasiones sin anotar, capturando 3 rebotes de ataque. Nicolau, en un cambio, pues hacía falta sobre Borg en un tiro de 3 y que liquidaba el partido 57-71, ventaja que sacaron prácticamente en los últimos 3 minutos, como hemos visto. Valencia anotó 15 puntos en los últimos 3 minutos, 12 de Borg y 3 de Camba, todos con tiros de 3 o en tiro libre hasta sacar una falta sobre tiro de 3. Guipúzcoa, solo una canasta de 2 en esos 3 minutos de Corsantia.
Parcial 2-15, que era el que cerraba el partido, el que mató la diferencia. Mejor en Guipúzcoa, por valoración, Corsantia, 11 puntos, 4 de 12 en tiros de campo, 13 rebotes, 7 ofensivos, eso sí, la mayoría improductivos, porque no acababan en canasta. Acordaros del reboteador del año pasado, un Sipe en Orense, cogía muchos rebotes, pero porque fallaba hasta 3 tiros debajo del canasta y cogía su propio rebote. Sí, faltas recibidas para un 19 de valoración. El equipo, pues bueno, 36% en tiros de 2, 21% en tiros de 3, lo que hace un total de casi un 21% en tiros de campo, ¿de acuerdo? 47% de tiros libres, se dejaron 9, muchos claves para no caerse tanto al final del partido y poderse enganchar. 44 rebotes, muy bien, 25 defensivos, 19 ofensivos. Pero hay que calcular la eficiencia de rebote, 19 ofensivos sobre 55 fallos, lo que hace que Guipúzcoa cogiera 0,3 rebotes por cada tiro fallado. 10 balones perdidos, cuidaron ahí bien el balón. Por Palencia, 2,17 de valoración, Borg con 18 puntos, como hemos dicho, 12 los dos últimos minutos, 1 de 6 en tiros de 2, claro, ese porcentaje malísimo, pero sí un 4 de 6 en tiros de 3, 77%. 4 rebotes, 3 asistencias y faltas recibidas. Brankic, el otro acabó con 17 de valoración, 10 puntos, 7 rebotes, 3 tapones. ¿Vale? Los dos jugadores que valoraron más. Número de equipos, 25% en tiros de 2 Palencia, lo que le salvó el porcentaje de tiros de 3, 46%. 13 de 28, tiró los mismos tiros de 3 que de 2. Es curioso. 75% en tiros libres y tiró 7 tiros más que Guipúzcoa con mejor porcentaje. ¿De acuerdo? Otra de las claves del partido. 35 rebotes, 28-7. Y recordar, bueno, pues que en la última jugada cogieron 3 rebotes, ¿de acuerdo? O sea que el resto del partido cogieron 4. Solo 7 asistencias, manejaron muy poco, hubo bastante juego individualista, pero igual que Guipúzcoa cuidaron muy bien el balón con solo 10 balones perdidos. Vale, pasamos con otro partido del sábado, del Mombuso Obradoiro 89, Palmer, Basket Mallorca Palma 80. Marcador por cuartos 19-24 el primero, sí. Ganó Palmer el primer cuarto a Obradoiro por 5 puntos. El segundo, donde se rompió el partido, 34-14 para Obradoiro. 16-24 el tercero para Palmer. Volvió a sacar otro cuarto Palmer. Y el último cuarto solo lo ganó Obradoiro de 2, 20-18. Como hemos dicho, el segundo cuarto fue el que prácticamente marcó el devenir del encuentro y evitó que Palmer pudiera dar una sorpresa en Santiago. Otro partido sin Mika Page, importante, y sufrió mucho Obradoiro en este partido cuando no estuvo Westerman en cancha. Partido que la ida se convirtió en la mayor diferencia de puntos. Recordar que le ganó de 70, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que muestra es una evolución del conjunto de Palma en las manos de Juan y Díaz, sobre todo con la incorporación de Phil Scrap y de jugadores interiores como Roberts y Wallaby. Palmer sería jugando de toda obra. Scrubman llegaba a la manija, Sanache anotaba, con muy buenos porcentajes. Los 7 primeros puntos de Palmer eran de Sanache y el marcador se iba a un 2-7 en 2 minutos de juego. Obra despertaba, igualaba el marcador, ventajas entre 2 y 4 puntos para Obra, que iba imponiendo poco más o menos su ritmo. Y bueno, Palmer lo que jugaba es un tanteo abajo, ¿de acuerdo? A falta de 2 minutos, buenos minutos de la pareja Tencia Feliu, y los 4 últimos ataques de Obras de línea 3 no acababan en canasta, con lo cual Palmer se iba 5 arriba, 19-24. Arrancaba el segundo cuarto, además con un parcial 0-5 para poner más 10 a Palmer, 19-29. Lo paraba Epi, volvía a entrar Westerman y la película cambiaba totalmente. Además, Palmer, rotaciones, no tenía ni a Scrap, ¿de acuerdo? Obra apretando con Mannings, ponía un parcial 8-0 en un minuto. Volvía a Sanache y lo paraba Palmer con un tiempo muerto igual, porque bueno, la pareja Westerman-Galán más Kravitz dentro rompían el partido con un 53-38 a falta de un minuto. Un parcial 34-9 desde la ventaja de los 3 puntos, ¿de acuerdo? Sarrache con 7 puntos en los primeros 3 minutos no volvería a anotar. Y bueno, pues a falta de un minuto para cerrar el cuarto. Palmer sacudió miedos, el tercer cuarto valiente. Scrap volvía a controlar perfectamente el ritmo de juego. Si no anotaba, asistía. Y si no, de la ventaja que generaba ese pase, el equipo anotaba tras la recuperación continua de esa primera ventaja generada. Es decir, no era asistencia, pero ya la recuperación del segundo pase ya era buena para que Palme pudiera anotar. Atencia a 13 puntos, Feliu otros 13, apretando sobre todo al balón, Feliu y bueno, y ayudando el rebote, curioso.
acuerdo? Aportaron y metieron el miedo al Foot de Tossar poniéndose a 9 al final de este cuarto. Sin complejo salió Palmer en el último cuarto, muy bien detrás. Golden Dyke ponía a 4 el marcador, anotando de 3, curioso, con un parcial 0-5 suyo. Pero bueno, volvía otra vez la dupla Westerman-Galán para cortar la remontada y mantener un +6 que Palmer pues le costaba recortar por el enorme esfuerzo físico detrás que estaba haciendo sobre todo en obra Manning, ¿de acuerdo? Y 2 años sentenciaba el partido con un rebote ofensivo para poner +9 a falta de 1:30 y despejar cualquier duda del partido. Palmer lo intentó en el carrusel del tiro libre, pero Westerman y Barrueta pues mantuvieron la diferencia hasta el 1,89-80 final. Por obra, el mejor fue Alex Galán, 15 puntos en 22 minutos, 4 de 8 en tiros de campo, 8 rebotes, 4 faltas recibidas, 22 de valoración. Westerman también muy bien, 23 puntos, letales de la línea de 3, 7 de 9, castigando muy bien esas ventajas. Números de equipo de obra, pues un 50% en tiros de 2, un 50% en tiros de 3 y un 50% lo que hace en tiros de campo, lógicamente. Hizo 15 de 30 en tiros de 3, 71% en tiros libres, 36 rebotes, 24-12, 18 balones perdidos, claves para que pues, Palmer se pudiera meter en el partido y cogiera ventajas, ¿de acuerdo? Por Palmer, el mejor pues scrap, ¿de acuerdo? Ningún defensor pudo con él, ni Mannings, ¿de acuerdo? 34 minutos, 17 puntos, malos porcentajes de tiro, 5 de 14, 3 de 7 en tiros de 3, rebotes, 13 asistencias, pero lo que hemos dicho antes, lo que generaba desde las ventajas que sacaba desde del primer pase y que luego eran aprovechadas por el equipo en siguientes movimientos de balón. 6 faltas recibidas, 31 valoración. Atencia, que siempre me meto con él. Bueno, pues hoy hizo un buen partido, 16 puntos, 7 de 9 en tiros de campo, 4 balones robados. Eso sí, solo perdió uno, ¿de acuerdo? Que es algo que suele tener problemas el bono de Hansel. Eso sí, lo que siempre comento, un base con una sola asistencia, ¿vale? Con lo cual, bueno. Feliu, otro jugador que me encanta y que está jugando muy bien y está aportando muchísimo, 13 puntos, 5 de 6 en tiros de campo, 4 rebotes. Números de equipo por Palmer, pues 52% en tiros de 2, 46% en tiros de 3, 12 de 16 en tiros libres, 71%, 18 rebotes, 14-4. Aquí, lógicamente, pues salió perdiendo. 13 balones robados, que estuvo muy bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, perdió 14. Perdió demasiado de los que tenía, más de los que tenía que perder. Partido otro del sábado, otra, digamos, sorpresa, ¿de acuerdo? De la jornada. Grupo KS Seguros Cartagena 7-8, HL Alicante 7-7, marcador por cuartos 21-23 el primero, 20-21 el segundo, 18-15 el tercero, 19-18 el último, ¿de acuerdo? Segunda victoria de Cartagena en la era Roberto Blanco, ante uno de los equipos, digamos, grandes de esta liga, ¿de acuerdo? Está claro que está en una fase de recomposición de todos los cromos que ha cambiado y quizás voy a hacer un símil, aunque tiene muy buenos músicos, lo más complicado es muchas veces afinar bien la banda porque el director de orquesta quiere que todos los músicos suenen bien y muchas veces los músicos les gusta lucirse con solos, con lo cual, pues bueno, es ahí el tira y afloja. Se abrió el partido con un Cartagena con un acierto de línea de 3 muy grande, ¿de acuerdo? También para los dos equipos, lógicamente, también en Alicante, pero Cartagena, que es uno de los equipos con peor porcentaje de tiros de 3, pues yo creo que tuvo un acierto que quizás no esperaban ni ellos. 15-9 en el marcador para Cartagena, 5 tiros de 3 para los locales, 3 para los visitantes, a falta de 6 minutos de juego. La primera canasta de 2 de alguno de los dos equipos fue a falta de 5 minutos de Alicante. Y bueno, Alicante recortaría ventajas y se pondría adelante 15-18, obligando a parar el partido a Roberto Blanco. Ya no había tanta acción en la línea de 3 y bueno, habían recibido un parcial de 0-9 en 3 minutos de juego. Bueno, complicadillo, ¿de acuerdo? Crecería la ventaja para Alicante a un 15-22, pero bueno, Cartagena se puso más serio detrás. Primero Faberani y luego Idegen con 2 mates, perdón, se ponían a 2 de Alicante y bueno, solo en Alicante solo anotaba un tiro libre en los últimos 2 minutos. Polinais, desconocido para mí el jugador, ayudaba en el rebote y Larse se iba del primer cuarto solo con 5 puntos. Javi López anotaba 9 puntos por Cartagena, de acuerdo, y Mike Torres con 8 lideraba Alicante. Koulibaly, pues daba muy buen minuto de rotación, hizo un gran partido, el bueno de Boa Koulibaly, sobre todo en tareas de rebote, ¿de acuerdo? Y Alicante pues arrancaban con un parcial 0-5.
Rivera no estaba cómodo en el partido, muy fallón, subiría Cartagena para anotar si la referencia de Faberani y la diferencia de nuevo se iba a más 10, 23, 33. De nuevo Roberto Blanco lo tenía que parar, volvían Garúa, Javi López y Faberani, pero la diferencia ha sido un más 13, a falta de 5:30, 26:39. Aparecía Polinais, increíble, sujetaba al equipo y junto con él otro actor secundario que debe ser principal, jugando en la posición de tres, yo creo que le va muy bien, como se ve Garuba, pues recortaba a 5 la diferencia. En ese momento aparecieron otra vez Faberén y Domenech, de acuerdo, para recortar la distancia a 3 puntos, 4-1, 4-4, a falta de un minuto. No se me movería más el marcador y bueno, con ese resultado se llegaba al descanso del partido. Cartagena, pues salía mucho más duro atrás. La pareja Webster-Faberani daba la vuelta al marcador y en menos de un minuto, pues la dupla Javi López-Webster manejaban bien el ritmo del partido, creando mucho. Carúa al 3 imponiendo su físico y del 4-1, 4-4 con el que comenzaba el cuarto, se pasó un 5-9, 4-7 a falta de 3 minutos, de acuerdo con todos los jugadores locales aportando. Larsen no estaba acertado y además no podía con Faberani. El parcial de Cartagena era de 18-3. Lógicamente, pues bueno, se llevaba una pequeña desconexión de Cartagena, buenos minutos también de Yacine Joseph, sobre todo detrás. Rotaciones en Cartagena que lógicamente pues evitaban o ponían más peligro en lo que es en anotación, de acuerdo, y del, bueno, 5-9-4-7 pues aparece Bon, Koulibaly, 7 puntos, 7 rebotes en ese momento, y Cartagena de nuevo, sin anotar los últimos 3:30, pues cierran el partido, el cuarto, perdón, con empate a 59. Parcial 0-12 de Alicante, muy bueno. Curiosamente, sin Larsen en pista, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, es curioso. Roberto Blanco salió el último cuarto con Rivera, Yesa y Esdezcar y Alicante se ponía 5 arriba, llevando el parcial a un 0-17. Lo rompía Polinés de línea de 3. Faberani de nuevo vuelve al partido. Le exprimió muy bien Roberto Blanco. Y bueno, junto a él, a él pues el buen ritmo de Javi López en el partido sacando faltas, los demás apretando en defensa, pues se llega a pasar del 6-6, 6-7 a un 73-67 con un parcial 7-0 a falta de 4 minutos. Volvía Alicante al partido, Larsen sacaba faltas como siempre, anotaba del tiro libre, muy listo. Los últimos 9 puntos de Alicante son de él en poco menos de 2 minutos y acaba con 14 puntos en el partido. Webster captura un rebote ofensivo clave tras un tiro de Javi López y anota de 3 para poner el 7-6-7-2 a falta de 30 segundos. Pero bueno, no acabaría el partido ahí, no fue un partido no digno para gente con problemas de corazón. 7-8, 7-4 a falta de 12 segundos permite un tiro de Larsen, quizás en vez de buscar hacer una falta para ir al tiro de 2. Y bueno, pues deja el partido en 7-8, 7-7, de acuerdo con la anotación de Larsen en tiros de 3 a falta de 8 minutos. Javi López pierde el balón en el último ataque y sin tiempos muertos Alicante pues se precipita. Joseph no anota una penetración un poco más forzada. Yo creo que daba más tiempo y le daba tiempo a hacer una penetración un poco más sencilla, pero la victoria pues se quedaba en Cartagena. Mejor para Cartagena, Víctor Faberani, 31 minutos, 19 puntos, 8,5 en tiros de campo, 8 de 15, perdón, en tiros de campo, eso sí, 2 de 4 en tiros libres, 11 rebotes, 7 defensivos, 4 ofensivos, 4 faltas recibidas, 24 valoraciones. Está claro, Faberani, si toman 15 tiros, es uno de los líderes. En otros partidos hemos visto que Faberani no llega ni a lanzar 8. ¿De acuerdo? En este equipo, Faberani se tiene que jugar muchos tiros. Porcentaje de equipo, 61% en tiros de 2, 8 de 28, 29% en tiros de 3. Al final lo estropearon un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo que hay. Perdón, el 8 de 28 son los tiros de 3, el 29%, ¿vale? 73 en tiros de 3, lo que hemos dicho. Empezaron muy bien anotando 5 y luego, fijaros, 5 de 5 y luego pues prácticamente, digamos que anotaron 3 de 23, ¿de acuerdo? Con lo cual el porcentaje todavía sería más bajo. 47% en tiros de campo, 71% en tiros libres, 39 rebotes, 29-10. Solo 10 balones perdidos, que fue la clave para que Cartagena pudiera estar en el partido. Por Alicante, 16 de Koulibaly en valoración, 7 puntos, 3 de 3, 10 rebotes, 6-4, de acuerdo, muy buenos números. Larsen, 17 puntos, pero bueno, 6 de 13 tiros de campo, 3 rebotes. Y bueno, curioso, Polanco, solo un minuto de partido, ¿vale? Números de equipo, pues 35% en tiros de 2, 45% en tiros de 3.
14 de 31, 40% en tiros de campo, 69 en tiros libres, 31 rebotes, 21-10, ¿vale? Saltamos al partido en el que estuvimos cubriendo y que, bueno, solicitamos acreditación para cubrir este partido, para poder hacer preguntas a Zoniten, tales como si seguía en pie lo que comentaron del fichaje de un jugador para sustituir a Brima o con Petinian, ese fichaje estaba cubierto. Es cierto que solicitamos el pase o la acreditación tarde, fue el jueves, ¿vale? Pero no sabíamos realmente si íbamos a poder subir y no queríamos pedir algo que no se pudiera, pues todos tenemos vida personal y al final el jueves fue cuando pudimos cerrar que subíamos. Además, con una persona que está en el grupo, que está en Oviedo, que le conocéis, que sí, sí, que además tiene el título de periodismo, o sea, y queríamos que él entrara a la rueda de prensa para formalizar una serie de preguntas y poder cubrir el partido. Como repito, pedimos la acreditación tarde. La primera respuesta fue que el canal no tenía muchas visualizaciones y que no le veía mucho sentido. Volvimos a explicarle al responsable de prensa de Cantabria que, bueno, que el canal tenía un cierto seguimiento, que habíamos logrado casi 300 suscriptores, que hablábamos de todos los equipos y que, bueno, pues colaborábamos. Además, en mi caso yo estaba colaborando con Tirando de Tres, estoy colaborando con Radio Marca también, Baleares, para cubrir partidos cuando vienen equipos de menor que aquí. Y bueno, bueno, pues el seguimiento que dábamos era el que podíamos y que lógicamente pues no comprábamos ni suscriptores ni nada por el estilo, e intentábamos darle máxima publicidad entre la gente y que bueno, que es cierto que teníamos un cierto tirón con comentarios también en Twitter, ¿vale? La respuesta es déjame que lo vea textualmente y mañana te digo algo. Al día siguiente, pues el viernes, yo llegué a Cantabria, tengo una casa en Ramales de la Victoria y bueno, pues estuve allí haciendo noche. La mala suerte que bueno, pues no me funcionaba la wifi que tenía allí porque la tarjeta estaba jodida y tengo Vodafone por teléfono particular y ahí en ese pueblo no hay casi cobertura de Vodafone. Salí por la tarde noche ya a dar una vuelta por el pueblo y bueno, pues ya le puse un mensaje preguntando que no tenía noticias, que entendía que no. Y la respuesta es que no nos acreditaban, que lo sentían mucho, pero que es que no les daba tiempo a realizar la acreditación. Bueno, pues estupendo. Pero si tú me dices eso el jueves, yo me callo y perfecto, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho tarde, como yo sabía que la habíamos pedido tarde, pero queríamos pedirla sabiendo que subíamos. Y segundo, la respuesta la obtuvimos cuando preguntamos de nuevo al jefe de prensa el viernes a las 11 de la noche que no nos había contestado, que dijo que había que mirarlo y que no nos había contestado. Si realmente el problema era el tiempo, el jueves me dices, mira, no hay tiempo y quedas fenomenal. Y yo me la tengo que envainar porque además, repito, he pedido la acreditación tarde. Pero bueno, dejando eso, agradecer desde aquí de verdad a la gente de Veteranos de Torrelavega que nos trataron de maravilla. Estuvimos haciendo prepartido con ellos y la verdad que es un gustazo y un lujo esa gente y sobre todo también el público de Cantabria y la gente que se acercó y que bueno, pues nos dio la enhorabuena por el canal y demás, pues oye, muchísimo cariño y bueno, pues fabuloso. Estuvimos viendo el partido, animando a estudiantes, lógicamente, ya que no íbamos en empresa y nos llevamos el rejón, ¿de acuerdo? Grupo Alega Cantabria 80, Movistar Estudiantes 78, marcador por cuartos 18-21 el primero, 18-19 el segundo, 19-23 el tercero, 25-15 el último. Baja por problemas en el gemelo para Sergi García. Recordamos también las bajas que tiene Estudiantes, Hugo López, Petinian, que aunque estaba allí calentando, pues no jugó lógicamente. Tasu Sali por Cantabria, baja muy importante la de Germán Martínez por lo que está aportando este jugador. Primera victoria de Liga de Cantabria contra un Estudiantes en la historia de esta liga, ¿de acuerdo? Totalmente merecida por cómo se disputó el partido. Arrancaba Estudiantes dominando el partido, 2-8 los primeros 3 minutos, sujetando muy bien a Ray Johnson y con mucho protagonismo de Tanner McGrew en un lado y en otro, tanto en puntos como en rebotes, 4 puntos, 3 rebotes en 3 minutos, sin que Samu Rodríguez pudiera pararles del poste alto y bueno, y Silverio pues se unía a la fiesta. McGrew cerraba con un 6-15 en 15 minutos el parcial, ¿de acuerdo? Que obligaba a Lolo Encinas a parar el partido. Rey encontraba anotación, Cantabria jugaba mejor con Pablo Hernández al 4, curioso, y aún así Magriu dominaba el rebote. Silverio enganchaba 2 triples consecutivos para poner de nuevo 10 puntos arriba a falta de 2:30. Subía líneas Cantabria, Estudiantes perdía un poco de fluidez con el cambio de Miguel Sola al base. Silverio quizás estaba más ocupado de anotar que de generar para los demás, que podía haber ayudado a Valdós.
desde el 2, ¿de acuerdo? Y del 11-21 se pasa a un 18-21 con el que se cierra el cuarto, encajando Estudiantes un parcial 7-0 en 2 minutos 30. El Trueba, pues como siempre, empieza a apretar. El Trueba es un campo de duro, 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 duro. Y bueno, pues volvían Granger y a ser en el equipo y a Estudiantes y bueno, el equipo lógicamente jugó algo mejor en ataque. También el Stumbris, que desde fuera ponía +7 a Estudiantes, 18-25. Pero Powell y bueno, y la solidez de Alderete detrás con 3 robos de balón obligaba a Estudiantes de nuevo a parar el partido. Se igualaba la anotación en los dos equipos, Yu se recibía dentro, era diferencial, y Garino muy bien detrás, pero adelante no encontraba anotación. Cantabria se ponía arriba y bueno, Estudiantes de nuevo aparecía un poco la llamada Jason dependencia. Poco movimiento de balón, anotación muy baja, solo por Estudiantes así eran anotados del tiro libre, es cierto que dejamos unos cuantos también. También muy fallo en Cantabria y un triple desde el medio campo de Jason Granger pues llevaba al descanso la diferencia a 36-40. Solo 3 focos en anotación en Estudiantes y a tirones, ¿de acuerdo? Primero Magriu, luego Silverio y al final Granger. Bueno, tras el descanso volvía Silverio a castigar línea 3, amenazaba de nuevo con llevar la diferencia más grande. Ray Johnson se ponía la capa de Superman y bueno, se hacía el líder del equipo con un Lapornik muy fallón. Un 2+1 de Reggie pues despertaba la tormenta perfecta. 8 puntos consecutivos de Reggie pues llevaban el marcador a un 43-45. Silverio y Acer, uno desde fuera y otro desde el rebote y los tiros libres, amenazaban de nuevo con abrir la diferencia, un +7, 43-50, pero rápidamente lo volvía a parar a los Loncinas. Cantabria no anotaba, Rey perdía balones, el Trueba se calentaba con el arbitraje. Es cierto que bueno, fue en ciertos momentos un poco favorable a Estudiantes. Lolo provocó una técnica intentando cambiar el criterio y yo creo que le salió muy bien. Y bueno, la diferencia se iba a los 12 puntos de Estudiantes, 43-55, aumentando pues, el parcial en un 0-10. Volví a Yu, aparece la Pornic en ataque para ayudar a Reggie, de acuerdo que está muy solo en ataque, y Estudiantes con Barton se queda clavado en 57. La Pornic sacando faltas y anotando desde el tiro libre, es un maestro haciendo eso, recortaba a 4 la diferencia. Un tirón final de Granger y los primeros puntos de Lucas Giovanetti ponían el +8 para los visitantes, 5-5, 6-3. Arrancaba el último cuarto, el momento Lapornik, también con muy buenos momentos de Powell, de acuerdo, minutos de Powell. 6-1, 6-3, parcial 6-0 en un minuto. Volvía Silverio a dar oxígeno a Estudiantes, pero con un juego muy anárquico, desde la línea 3, 6-3, 6-8, solo anotando Omar por Estudiantes y bueno, volvía a escenar ahí con Lapornik y Yu controlando el rebote en los dos lados de la zona. Bueno, volvía Granger para hacerse dueño del balón y sacando faltas como él solo también sabe hacer, volvía a estirar el chicle a los 5 puntos con un 67-72 a falta de 3 minutos. Cantabria recurre a la épica, sube líneas, Lolo pone en pista un quinteto con Lapornik, Ray Johnson, Powell, 3 bajitos, digamos, y Estudiantes pues no lo ajusta bien en defensa. Solo Garino es el que aprieta fuerte detrás, Yu domina el rebote, Samu bloquea muy bien, mete unos bloqueos muy buenos sobre todo a Lapornik. Y bueno, y Yu, de acuerdo, pues el jugador oriental, no voy a decir chino, tras un rebote ofensivo logra un 2+1 con una falta bastante fea por parte de Gogo. El golpe obliga al cambio de Yu. Lolo me sorprende metiendo a Cande para lanzar el tiro libre de la falta que podía igualar el marcador. Quizás él pensaba en la siguiente jugada defensiva y yo pensaba en meter el tiro libre para empatar. Yu Cande falla el tiro libre, vuelve Yu en cuanto puede a formar parte del juego interior porque estaba haciendo mucho daño. Además, con Samu amenazando desde fuera, con lo cual él se hacía mucho más grande dentro, ¿de acuerdo? Y bueno, se ponía uno arriba a Cantabria a falta de un minuto, teniendo que parar Tony Ten. Magriu metió un balón para Ngubu que anota su sexto punto, ¿de acuerdo? A falta de 28 segundos. Y bueno, la Pornic de 3 pone 2 arriba a Cantabria. Tras tiempo muerto de Estudiantes, Magriu anotaba su punto 15. Recordar que llevaba 12 puntos a pocos minutos de inicio del segundo cuarto, con lo cual anotaba solo eh, pues, 3 puntos en el resto del partido. Es fue una de las causas, de acuerdo, sobre todo también porque ha ajustado mucho mejor con Pablo y con Diego Cantabria ese agujero de anotación que estaba teniendo con Magriu. Y bueno, la última posesión está a punto de perder el balón Cantabria en 2 ocasiones, sobre todo por la buena defensa de Garino.
Aquí voy a dar mi opinión personal. Quizás Tony se olvidó de Lucas para ponerle sobre Rey Johnson, ¿de acuerdo? Omar Silverio acabó, bueno, Rey rompió la cintura de Omar Silverio, ¿de acuerdo? Adoptando una suspensión a 4 metros, ¿de acuerdo? Para poner el 80-78, el marcador definitivo. Ryder se jugaría el último tiro sin tiempo, pero bueno, ya había metido el churro del segundo cuarto y no pudimos esperar. Aunque todo el mundo se quedó diciendo, hostia, que la mete. Estuvo cerca, ¿de acuerdo? Y bueno, sacando de fondo un tiro desde medio campo, el marcador pues se acabó, como hemos dicho, 80-78. Sí. Mejor por Cantabria, pues Sanrey y Johnson, 20 puntos, 9 de 15 en tiros de campo, 5 rebotes, 5 asistencias, 4 faltas recibidas en tiros de valoración. Número de equipo por Cantabria, un 72% en tiros de 2. Muy, muy buen número. Eso sí, mal día en tiros de 3, 22% en tiros de 3. Solo la Pornik al final fue capaz de enchufarlos, 5 de 23, lo que hace un 53% en tiros de campo, que está bastante bien. Cuidado, tiros libres, otro agujero de Cantabria, 65%, 13 de 20. Se dejaron muchos tiros libres en situaciones claves. Eso sí, estuvo muy bien en rebote, 30 rebotes, sobre todo el defensivo 23-7, y solo 10 balones perdidos. Además de los pocos rebotes ofensivos que cogieron, en el último cuarto, 3 de ellos fueron claves para meter a Cantabria en el partido, por lo tanto, fueron rebotes importantes. Estudiantes, el mejor, Omar Silverio, 26 de valoración, 25 puntos, 4 de 8 en tiros de 3, 8 de 15 en tiros de campo, 5 rebotes, 4 defensivos, 1 ofensivos, 4 asistencias, eso sí, 4 balones perdidos, 5 faltas recibidas, 26 de valoración. En juego, por ejemplo, 20 minutos, 6 puntos, 3 de 4 en tiros de campo, solo tiró 4 veces, solo le metieron el balón 4 veces, también es una cuestión de leerlo así. 4 rebotes, 3-1, un solo rebote ofensivo, 3 defensivos, 3 asistencias, 4 faltas, 7 de valoración para el bueno de Lotana. Jason, de nuevo a las andadas, 31 minutos, minutada para él. Es cierto que no estaba Sergi, pero ¿para qué se ha fichado a Barton? No lo sé. 6 de 16 en tiros de campo, 2 de 8 en tiros de 3, 3 asistencias, 2 balones perdidos. Números de equipo, pues 53% en tiros de 2, 31% en tiros de 3, porcentaje bajito, 44% en tiros de campo, 80% en tiros libres, 34 rebotes, 23-11, 12 balones perdidos. ¿Vale? Y vamos con el Caja Rural Zamora, 72, Estia Menorca 67. Otra de las sorpresas, digamos, de la jornada. Marcado por cuartos, 12-11 el primero, 18-15 el segundo, 28-18 el tercero y un 14-23 en el cuarto. Arranque de cuarto con muy poco acierto para los locales. En Menorca, Littelson ponía el 4-9 a los 4 minutos de juego y 7 de esos 9 puntos eran suyos. Por Zamora, los 4 que había anotado eran de Roberts. Daba la vuelta al marcador Zamora con muchas rotaciones de jugadores y, bueno, pues, lógicamente las rotaciones que hace Saúl Hernández para mantener el ritmo alto de juego. Menorca sin Littelson sufría para anotar y la defensa de Zamora permitía ciertos tiros, negando los que consideraba más peligrosos, de acuerdo, más críticos. Menorca no anotaba, muchas pérdidas, Zamora le da la vuelta al marcador con un parcial 5-0 y bueno, en casi otros 4 minutos de juego en los que los visitantes estuvieron sin anotar. Poco se movería el marcador, muy buen trabajo defensivo de Zamora, sobre todo sobre Zurbriggen, sin dejarle jugar cómodo. Menorca 2 puntos en más de 6 minutos de juego. Porcentajes de tiro de Menorca en este cuarto, 2 de 11 en tiros de 3, 3 de 7 en tiros de 2. ¿De acuerdo? Sí. Zamora, pues lo que hizo es tener claro dónde podía hacer daño, sobre todo dentro. Tiró muy poquito de 3, solo 2 ocasiones, un 0 de 2, 6 de 10 en tiros de 2. Estaba claro dónde quería jugar Zamora para hacer daño a Menorca. Y bueno, y ahí comenzó el segundo cuarto, haciendo daño a Zamora, con Manseguer en la zona. Jacob Raun aportaba detrás muy fuerte sobre Elterson, muy inteligentes, provocando malos tiros o dejando o haciendo que tiraran los menos habituales en Menorca. La defensa de Zamora fue realmente buena, del equipo, no de Zamora el entrenador, ¿de acuerdo? Ahogándoles de línea de 3 y bueno, en el segundo cuarto, Menorca 2 de 8 en tiros de 3, lo que hacía un 4 de 19 al descanso, ¿de acuerdo? Una de las principales armas del equipo menorquín, pues bueno, pues 4 de 9. Mapa de tiro totalmente en Zamora, hemos vuelto a lo mismo, 0 de 3 en tiros de 3, solo 5 lanzamientos de 3 en 20 minutos, eso sí, sin éxito, de acuerdo, pero sobre todo 6 de 13 en tiros de 2, castigando sobre todo dentro a Menorca. Roberts y Prepelic
que parecía como el jugador que todo el mundo esperaba. Generaban ventajas, sacaban faltas, sumaban desde el tiro libre. Menorca, ahogado con la anotación exterior, pues bueno, al final McFadden se aporta mucho a este equipo, ¿de acuerdo? Y Menorca pues logra engancharse al partido con buenos minutos atrás de un jugador inesperado por su rendimiento a lo largo de temporada. Víctor Arteaga, ¿de acuerdo? Aparecía y ayudaba para llegar al descanso solo cuatro abajo, ¿de acuerdo? Con una sensación bastante mayor de dominio del equipo local. Esa sensación se hizo realidad en el tercer cuarto, mucho más duros atrás, obligaba al otro Zamora, Javi, a parar el partido con un minuto jugado y ocho arriba el Zamora local. Prepelic, pues bueno, pues iba demostrando el jugador que había comentado Saulo que era, ¿de acuerdo? Y Menorca forzaba faltas en lanzamientos de tres que le mantenía en partido, ¿de acuerdo? Pero otra parejita de jugones, Peris y Álvaro Martínez, le dieron un parcial que ponía a Zamora 10 arriba, 45-35. Volvía Arteaga a pista, conseguía parar en cierta medida la sangría, de acuerdo, pero no podía recortar diferencias y la diferencia se mantenía en 10 puntos. Menorca además se dejaba tiros libres para agarrarse al partido. Zamora no levantaba el pie, Zamora el equipo, no el entrenador, más 14 al final del tercer cuarto, 58-44. Menorca, pues en el último puso más intensidad, de acuerdo, en el último cuarto, atacaba mejor las transiciones, recuperaba el acierto de la línea de tres, 4 de 10 en su último cuarto, un 40%. Y bueno, aparecía de nuevo Littelson, muy irregular. Vimos al mejor Zurbriggen del partido en este momento. Quizás no tanto en anotación, porque hizo un 9-4 en tiros de 3 y un 9-4 en tiros de 2, pero sí en manejo de partido, intensidad detrás. Y bueno, pues Menorca ha logrado un parcial 4-16 para ponerse a 2 en 3:30, ¿de acuerdo? Saltaban las alarmas en el Ángel Nieto. Roberts se suma a protagonismo sin acierto. Y bueno, y Littelson ponía 6-4, 6-3, ¿de acuerdo? En ese momento, un 2 para 2 entre Naspers y Van Segeren y una canasta de Peris, de nuevo, producto nacional tras robo de balón, pues daba oxígeno a un Zamora para que se ponía 5 puntos arriba a falta de 4 minutos. Volvía Menorca a ponerse a uno, ¿de acuerdo? Sin llegar nunca a certificar la remontada. Y bueno, y Zamora pues, castigaba las continuaciones de Van Segeren tras bloqueos. Combates, ¿de acuerdo? Y bueno, pues otro mate de Van Segeren volvía a poner más cuatro locales a falta de 1:30. Bruggen, lejos de tener el mejor día, se dejaba tiros libres, ¿de acuerdo? Y de nuevo la pareja Roberts Van Tegeren dejaron el partido sin tacción para los locales con un 7-2 y 7. Mejor en valoración, Van Segeren 15 puntos, 7 de 9 en tiros de campo, 5 rebotes, 4 faltas recibidas, 20 de valoración. Números de equipo de Zamora, 55% en tiros de campo, un 7% en tiros de 3, 1 de 15. Lógico al final porque sufrieron problemas, ¿de acuerdo? 44% en tiros de campo, 65% en tiros libres, se dejan 7. Es importante que no se dejen tiros libres para sacar partidos igualados. 36 rebotes, 27-9, 10 balones perdidos, algo que pues Zamora controló mucho mejor y le sirvió sobre todo para tener más posibilidades de anotar. Mejor por Menorca, el son 20 puntos, eso sí, con 7 de 16 en tiros de campo, ¿vale? Por Briggen 10 puntos, 1 de 7 en tiros de 2, 1 de 6 en tiros de 3, 2 de 13 en tiros de campo para Briggen, un 15%. Eso sí, 6 asistencias, ¿vale? Jalen Con, otro que decían que, bueno, tiene a Jalen Con, no tienen que pisar a McFadden. 9 minutos, 0 de 2 en tiros de campo. Jaume Lobo, 15 minutos, 3 puntos de tiros libres con un 0 de 6 en tiros de campo, ¿de acuerdo? Fue clave para que Menorca pues no controlara, no pudiera meterse en el partido. Y clave para mí los 40 minutos de defensa que yo creo que hemos visto a Zamora. Me pareció un poco el nivel defensivo el del primer partido contra Cantabria, bueno, pues le sacaron del campo. Aquí, lógicamente, no fue tanto, pero tuvieron muy buenos minutos. Por Menorca, pues bueno, 12 de 35, un 34% en tiros de 2, 23% en tiros de 3, 8 de 35. Bueno, o sea que, como veis, tiraron los mismos tiros de 3 que de 2 y bueno, pues con un porcentaje de un 23%. Tiros de campo un 29%, con esos números es muy difícil ganar. Tiros libres igual, 66%, 19 de 29, se dejan 10 tiros libres. Menorca son los equipos que más faltas saca y más tiros libres saca. Bueno, 42 rebotes, 24 de 18, 18 ofensivos.
Bueno, normal, con tanto fallo en el tiro, lógicamente coger rebote. Es que fueron 54 fallos de tiro por parte de Menorca, lo que hace que el porcentaje de rebote tampoco sea muy alto. Un 0,33 rebotes por tiro fallado, con lo cual, bueno, 11 balones perdidos, ahí sí por lo menos controlaron bastante bien. Como siempre, de 10, la fabulosa web del CB Zamora, ¿de acuerdo? Para estadísticas que ayudan un poquito a entender otras cosas, ¿de acuerdo? Eficiencia ofensiva, 1,01 Zamora, 0,89 puntos Menorca, son puntos por posesión, ¿de acuerdo? Puntos de segunda oportunidad, es decir, prácticamente bajo, tras rebote, es decir, Zamora anotó 10, Menorca 9, ahí no hubo tanta diferencia, pero demoledora la comparativa de puntos en la pintura. 48 Zamora, 22 Menorca, ¿vale? Y además son tiros de mayor porcentaje, lógicamente. Puntos tras pérdida, otra estadística demoledora de cómo se castigan las pérdidas. Zamora anotó 16 puntos tras pérdida, Menorca solo 2, ¿vale? Puntos de banquillo, 52 de Zamora, 23 por Menorca, ¿vale? Bueno, claves, yo creo que son cosas claves para verlo. Y ya pasamos a los partidos del domingo. Domingo tarde. Melilla Ciudad del Deporte 84, Flexicar fue labrada 77, marcado por cuartos 24-17 el primero, 16-26 el segundo, 26-16 el tercero, 18-18 el último. Melilla, bajas de Baut y Huber, más el otro interior grande, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Tienen un montón de fichas, con lo cual tienen que hacer convocatorias, ¿de acuerdo? Y bueno, derrota importante para Fuenlabrada en su lucha por aspiraciones para entrar en playoff. Pero más allá de la derrota, viendo que el equipo, si hubiera metido un porcentaje de tiros libres normal, que puede ser un 80%, se hubiera llevado el partido. Y creo que las sensaciones que hubiera desprendido el equipo hubieran sido las mismas, aunque hubiera ganado el partido. Que es algo que, bueno, pues está claro, ¿vale? Para mí, arranca el primer cuarto mejor fue Labrada, castigando el juego interior con The Bishop, ante un Melilla, pues que formaba su juego interior con Iván Cruz y Power. Cuando la defensa de Melilla ajustaba por ahí, pues aparecía Víctor Benítez para castigar cualquier ventaja. Y bueno, debutaba McMullen por Melilla, cargando bien el rebote. Y bueno, y con Melilla, sobre todo, la pareja nacional de fuera, Pablo Córdoba, Javier Rodríguez, ajustaba mucho mejor la defensa sobre Benítez. Fuenlabrada empezaba con rotaciones, entraban Ali y Renfro, ¿de acuerdo? Fuenla se quedaba clavado en los 13 puntos. Y Cruz daba la vuelta al marcador y del 7-13 se pasaba a un 20-13, es decir, un parcial 13-0. Pues la verdad intentaba castigar perdón, con continuaciones al aro de Casibabu. McMullen físicamente no puede con él, lógicamente es un 4 bajito y Casibabu es un 4, pero vamos, un 2 por 2 en físico. Pues la recortaba la ventaja a 7 puntos, 24-17. Arrancaba mejor Melilla al segundo cuarto que Fuenla, sobre todo con anotación de perímetro y en 1:20 de juego, pues se iban a más 11. Volvían Benítez y el juego interior de Fuenlabrada lo formaban Cacibau y Deviso, que daba mucho más tanto en ataque como defensa. Melilla no puede con el bicho, campa por las zonas como por la zona como quiere. Se le une el acierto de Mateo y Benítez, del 31-20 se pasa a 37-33 con un parcial 6-13. Pues la culminaría la remontada con dos triples de Benítez, cerrando el cuarto 3 arriba para los madrileños. Melilla, 3 puntos en los últimos 5 minutos y los tres desde el tiro libre, ¿de acuerdo? O sea, apagón total en ataque de Melilla en este cuarto. Eh, bueno, tercer cuarto arranca con intercambio de tiros de tres entre Mateo y Javi García, igualdad. Melilla controlaba un poco mejor la pareja de Bishop Benítez, pero cada despiste defensivo en forma de ayuda de Melilla sobre el defensor de Benítez, que eran Javi García o Pablo Córdoba, era castigado por el brasileño. Pues la verdad se mantenía por delante hasta que empezaban de nuevo las rotaciones. Entraban Ali, Renfro y Rigot. Ninguno aportaba para mí nada en los duelos del campo y del 5-1, 5-5 con el que Benítez dejaba el partido, se pasa a un 6-6, 5-9 con muy buenos minutos de la pareja Iván Cruz y Sergio Rodríguez. Parcial 15-4 en los últimos 5 minutos del cuarto. Bueno, pues quedaba por ver si Fuenlabrada sería capaz de remontar esos 7 puntos, ¿de acuerdo? Y de Bishop salía y lideraba un parcial 0-6 para ponerse a 3. Lo paraba Melilla, recomponaba el equipo, salía McMullen y bueno, y Ghost Power, que estaba dando un buen nivel físico detrás, sobre todo en defensa, y bueno, y Javi García con un tiro 3 daba oxígeno a Melilla. La cuarta de Bishop, a falta de 6 minutos, también fue clave, porque lógicamente tuvo que frenar un poco la intensidad. Muy buenos minutos de Javi García en la dirección y Caicedo en la anotación en este momento, ¿de acuerdo? Consigue
alejar la ventaja a 5 o 6 puntos de diferencia para Melilla. Un despiste defensivo de nuevo que estaba anotando muy bien en corto a Benítez, ponía el partido 7-4, 7-1 a falta de 3 minutos. Melilla no permitía ninguna canasta fácil y bueno, y mandaba al día de tiros libres a Fuenlabrada, que bueno, aquí pues tuvo su día penoso. Mateo, por ejemplo, fallaría 3, Deviso otros tantos. Melilla estaba mucho más seguro del 4-60 y se beneficiaba del carrusel de faltas, de acuerdo que se había convertido el partido en último minuto. Pablo Córdoba estiraba a 7 la ventaja, falta 24 segundos, dejando prácticamente la victoria en casa, que se materializó con un 84-77. En valoración, 5 jugadores, Melilla con 12-13, pero para mí, voy a barrer para casa, el mejor Javier García, 15 puntos, clave 5 de 10 en tiros de 3. Claves algunos en momentos en los que Fuenlabrada estaba o apretando o claves para romper diferencias. 2 rebotes, 3 asistencias y sobre todo muy buen partido en defensa de él y de Pablo Córdoba sobre Víctor Benítez. Y eso que Víctor Benítez mete puntos, pero vamos, cuando estuvieron con ellos, pues menos. Números de equipo de Melilla: 42% en tiros de campo, 29% en tiros de 3, 10 de 34, 36% en tiros de campo, muy malos porcentajes. O sea que fue la verdad, sí lo pudo llevar porque tampoco Melilla hizo nada especial. Eso sí, aseguró tiros libres, un 82% tirando similares, 43 rebotes, 29-14, ¿de acuerdo? Solo 5 balones perdidos, que fue algo que a Melilla le dio la vida, ¿de acuerdo? Con la brada, el mejor, el bicho, 18 puntos, 8 de 11 en tiros de campo, 11 rebotes, 9 defensivos, 2 ofensivos, 4 asistencias, 5 faltas recibidas, 29 de valoración, ¿de acuerdo? Muy buenos números. Dani Manchón no estuvo acertado, 6 puntos. Rigot, 5 minutos, 0 puntos. Renfro, 23 minutos, 2 puntos. ¿De acuerdo? Belemele, 18 minutos, 2 puntos. Y bueno, y tampoco voy a decir lo de Prisalí porque luego decís que le tengo manía, ¿vale? Números de equipo, pues un 63% en tiros de 2, 35% en tiros de 3, que fue un poco lo que salvó, 49% en tiros de campo y un 43% en tiros libres, 6 de 14. 8 tiros libres fallados, sobre todo muchos en el último cuarto. 36 rebotes, 31 defensivos, solo 5 ofensivos. De nuevo, Fuenlabrada no es de los equipos que carga rebote ofensivo y con tan cantidad de fallo, pues lógicamente pues, pierde segundas opciones. 12 balones perdidos, solo 2 balones robados. ¿De acuerdo? Pues bueno, un poco lo que le mató a Fuenlabrada. Y cerramos con el partido que, bueno, cerraba en los dos al mismo tiempo, pero bueno, el que vi más tarde, ¿de acuerdo? Primero vi el Fuenlabrada y luego el Fútbol Mallorca Básquet Palma oído al Oviedo, lo vi en diferido. Marcado por cuartos, 22-23 el primero, 19-22 el segundo, 14-24 el tercero y 14-26 el último. Y eso que en Oviedo tenía la baja de Marquis Towns. A mí, por ejemplo, me jodió en el Fantasy. Entre él y Zurbriggen, vaya agujero que me han hecho los dos. Pero bueno, Oviedo con la baja de su mejor jugador sufría un poco en ataque del primer cuarto, de acuerdo, sobre todo el inicio del primer cuarto, sobre todo con las ideas muy claras en ataque de Figui, castigando a Oviedo desde el pick and roll con Pedro Bombino. Capalvo movía muy bien a Figui en ataque, 4 asistencias en 3 minutos de juego. Bombino anotaba 11 de los 11 primeros puntos de Figui, 9 eran suyos. Parham aparecía y bueno, lideraba ataque del Oviedo también, con 8 de los 11 primeros puntos eran suyos. Y bueno, lo intentaba Javier Rodríguez poniendo músculo incluso a Seilis en campo para meter más dureza detrás. Y bueno, muy buenos minutos de Duska haciendo el taus en la dirección y la anotación solo dejaba para Parham, ¿de acuerdo? Pues cerraba igualado el primer cuarto. Segundo cuarto, pues Oviedo subía el ritmo de juego, pero bueno, Parham creando creando bastante peligro. Parham llegaba a 24 puntos al descanso, ¿de acuerdo? Figueroa se sujetaba el partido de nuevo con la pareja Capalvo-Bombino y generando desde las ventajas, sobre todo. El partido llegaba al descanso con una ligera ventaja para los visitantes, 4-1, 4-5, que podía haber sido menos, mayor, ¿vale? Tras el descanso, pues salió el Oviedo más físico, más intenso detrás. Y bueno, ajustó sobre todo mucho mejor las situaciones con las que Figui le ponía problemas, el pick and roll. Ajustó defensa, apretó muy bien las líneas de pases, algo que hace muy, muy bien Oviedo, sobre todo con su defensa de cambios. No permite que el balón llegue a donde está la ventaja. Figui encontró alternativas y Oviedo pues igualó la intensidad defensiva en tanto dureza con Figui, ¿de acuerdo?
Los locales no se aclimataron. Además, bueno, Kusials y Fauri atacaban además el rebote ofensivo con muy buenos minutos de los dos. Sin argumento, pues fue creciendo la ventaja hasta el 55-69, con lo que se cerraba el tercer cuarto. Y bueno, no dio ninguna opción a Oviedo a figurar el partido en el último cuarto, subió la intensidad y además con mucha calidad en las rotaciones. No se notaban bajores del equipo. Bombino hacía que la diferencia en el marcador no se fuera mucho más grande. De acuerdo, cuidando el balón y Oviedo sin pérdidas y atacando rápido, cerraban el marcador con un +26. Recordemos, sí que estuviera Marquis Towns y con todos los jugadores andando en rotaciones. Para mí, un partido coral del equipo donde, bueno, pues destacaron Parham en una primera parte, lógicamente, y para mí Robert Cosials hizo una enorme segunda parte junto con Fabre, por en general durante todo el partido. Kiwi, 20 20 de valoración para Pedro Bombino, el mejor, 17 puntos, 7 de 10 en tiros de campo, 3 de 5 en tiros libres, 5 rebotes, 4 faltas recibidas. Números de equipo por Fiwi, 54% en tiros de 2, 28% en tiros de 3, les mató, 5 de 18, ¿de acuerdo? 46% en tiros de campo, de nuevo, 67% en tiros libres, se dejaron muchos tiros libres, no tiran muchos, pero se los dejan, ¿de acuerdo? 27 rebotes, solo 6 de ellos ofensivos, ¿de acuerdo? Con bastante fallo en tiro de campo. Y además con la defensa de Oviedo provocando que Fiwi perdiera 14 balones. Un equipo que, bueno, pues a veces cuida bien. Por Oviedo, pues bueno, el mejor en cuanto a números fue Parham, ¿de acuerdo? 31 minutos, 31 puntos, 8 de 14 tiros de campo. Recordad que cerró con 25 al 24, perdón, al descanso. 8 de 14 en tiros de 2, 4 de 6 en tiros de 10, de 3, perdón, en tiros de 3, tiros de 3, 12 de 20 en tiros de campo, un 60%, muy buenos números. 5 rebotes, que nada más con 5 asistencias, 5 faltas recibidas para llevarse 34 balones. Números de equipo, pues 52% en tiros de 2, 42% en tiros de 3, 48% en tiros de campo, muy buenos números. 67% en tiros libres, igual otra cosa que Oviedo pues tiene que controlar, ¿de acuerdo? Porque tiene que centrarse más. Se dejó 7, en este caso no les hizo falta, ¿de acuerdo? Pero bueno, partidos igualados, sí. 38 rebotes, 27 de 11, sobre todo aportando mucho también de segundas oportunidades. Y bueno, clave en Oviedo, otro equipo que está arriba en las pérdidas, pues solo perdió 7, con lo cual, pues bueno, controló bastante bien el ritmo del partido, ¿vale? Bueno, acabado el resumen, vamos a ver cómo está la clasificación, ¿vale? Vamos ahí, vamos a compartir pantalla para que veamos la clasificación actual. Recordad, clasificación, ¿qué hago yo por porcentaje de victorias? Vamos a ordenarlo por si acaso no está ordenado. Y la clasificación está así. Leima Coruña sigue primero, 23-2, 92% de victorias. Obradoiro, que tampoco falló a un partido, lógicamente al que tienen, teóricamente al que deberían disputar, 21-3, 87,50, espectacular los dos equipos de la temporada que llevan. Tercero, Superagrupa Palencia, otro que lleva una racha de 10 partidos seguidos consecutivos ganando 19-6, 79-17. ¿Dónde estaría si no se hubiera dejado algunos partidos tontos, como el que tenía controlado en Alicante y Alicante se lo llevó a la segunda parte con muy malos porcentajes de tiro de 3, o el partido de Melilla en casa? Pues bueno, estamos hablando de 2 partidos menos y bueno, pues a lo mejor, ¿de acuerdo? Pues estaría allí dando por saco por estar arriba, ¿vale? Cuarto, Estudiantes, recordemos, porcentaje de victorias ha descansado 62,50, 15-9, ¿vale? Quinto, Iberred y Guipúzcoa, 15-10, 68%. Hasta ahí serían los que están luchando por playoff ventaja campo. Por debajo, del 6 al 9, Alimerca Oviedo Baloncesto, estirón de Oviedo que aprovecha las derrotas de Menorca, Alicante y Fuenlabrada para pasar por encima de ellos, ¿de acuerdo? Por encima de esa clasificación. 56% de victorias, 14 ganados, 11 perdidos, ¿de acuerdo? Cuidado con Oviedo, ¿vale? Eh, Tiene a tiro a Guipúzcoa, a Estudiantes no, lógicamente, porque si Estudiantes se mete en playoff, sabemos todos que sería segundo, con lo cual, bueno, pues cuidado con Oviedo que va a intentar luchar por factor cancha. Cuidadito. Por debajo, Menorca, un poco en pinchazo junto con Alicante y Fuenlabrada. Menorca y Alicante están con 13 ganados, 11 perdidos, Menorca 12 Alicante. Lógicamente, por porcentaje de victorias está por delante Alicante con un 52%. Alicante 54,17 para Menorca, ¿vale? Cierra posiciones de playoff. Felicitar fue Labrada que ha perdido una oportunidad, sobre todo con
en un partido con uno de los de abajo, con el colista, ¿de acuerdo? Para estar junto con Oviedo por arriba, ¿de acuerdo? Ellos y sobre todo poner más distancia con Club Lorenzo Baloncesto, que descansó esta jornada. Ahí está 11-13 esperando fallos, ¿de acuerdo? Para intentar meterse arriba y él tampoco puede fallar. Bueno, prácticamente Cantabria y Zamora con las victorias han dicho adiós a cualquier problema de descenso, ¿de acuerdo? Que podían meterse. Recordar, como me recordaba el otro día Joan, de Alicante, en la mala racha que tuvo Castellón, que prácticamente parecía que estaba salvado, y una muy mala racha final de partidos, pues como llevaba Palma, que lleva siete perdidos seguidos, o como llevaba Zamora, que lleva unos cuantos partidos perdidos, pues le metieron en problemas y al final bajaron. Es cierto que bajaban tres y aquí bajan dos, pero bueno, no hay que relajarse. Y bueno, con opciones de, ¿por qué no?, de intentar luchar en jornadas locas por intentar llegar a esa novena plaza. De acuerdo, ahora mismo están a tres, de acuerdo, partidos. Es una ventaja muy amplia, pero bueno, queda mucha jornada y todos sabemos que las últimas jornadas en la Ley Oro la gente se vuelve loca y muchas veces jugar sin presión es mejor que jugar con una presión, ¿vale? 13º, Figui Marca Palma, lo que hemos dicho, 9-16, racha de siete partidos perdidos consecutivos. No creemos que pueda estar en problemas, pero cuidado, ¿vale? Cuidado. Y sobre todo, yo creo que ya es prácticamente sin opciones de meterse en lucha de playoff. 14º, Grupo Seguros, Seguros Caesa Cartagena. 7-17, paso adelante enorme de Caesa, ganando un partido a los de arriba de playoff, a los que estaban luchando por factor cancha. Quizás uno de los partidos que no estaban contados en el calendario, pero que les ayuda muchísimo para tirar para arriba. Y además aprovecha, pues bueno, las derrotas de Palmer y Tizona para ponerse uno por encima de ellos. Palmer, muy buen partido contra Menorca. Es para mí el de los que está abajo, el que lleva un poco mejor dinámica. Habrá que ver luego calendarios cómo se les van, pero bueno, 6-18. Tizona metiéndose en líos. Es cierto que esta jornada lo tenía muy, muy, muy complicado con Coruña y era, pues, era un partido que lógicamente no, en condiciones normales no iba a sacar. Pero no, la dinámica de ocho partidos seguidos perdidos, sobre todo lo mal o el daño que puede hacer cabeza, sobre todo, ¿vale? Con lo cual rápidamente tienen que empezar a sacar partidos y sobre todo confiar en ellos mismos. Tiene plantilla para mí, para no estar ahí debajo, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve, ¿de acuerdo? Quizás el problema no es a Jordi Juste, no lo sé, pero vamos, ahí siguen abajo, ¿vale? Y cierra la clasificación Melilla, que bueno, pues se apura sus últimas opciones de salir de ahí. Lo va a tener muy, muy complicado el equipo melillense, ¿de acuerdo? Pero bueno, ha descansado, con lo cual tiene una cierta ventaja sobre Tizona, que Tizona tendrá que descansar, con lo cual habrá una jornada en la cual no pueda sumar ventaja y derrota. Y si esa ventaja a Melilla, pues ese partido Melilla lo ganara, pues igualaría a Tizona. Eh, Más que nada por imagen, a mí de juego, es decir, un Fuenlabrada jugando muy, muy, muy flojito, apoyado en dos jugadores y prácticamente sin aportar nada a rotaciones, si hubiera llegado al partido teniendo un porcentaje normal de tiros libres, con lo cual, bueno, pues ahí está, ¿vale? 4, 20, 16, 67% de victorias. Bueno, y así se ha disputado esta vigésimo sexta jornada de esta puñetera Ley Oro. Hasta aquí el resumen. Mil gracias a la gente. Solté la coña del Espartano y 300. 302 somos en el canal ahora. Espectacular, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por los comentarios de ánimo que estoy recibiendo y de verdad, como siempre, agradezco que os suscribáis, que me deis publicidad todo lo que podáis y compartáis los vídeos. Para mí es importante para poder ser un poquito más grandes y poder, pues eso, llegar a más gente. Si les gusta, sobre todo el contenido. Y bueno, comentarios, porque me encanta hablar con vosotros, tanto por Twitter como por aquí. De acuerdo, todos los comentarios, desde el respeto, por supuesto, tienen, vamos, mi contestación lógicamente cada uno tenemos pensamientos distintos lógicamente aquí cualquiera puede estar equivocado, ¿vale? Nadie tiene la verdad absoluta. Lo dicho, chicos, que tengáis un muy buen lunes y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, lo de siempre, que tengáis una muy buena semana. Hasta luego.